el peruano el decreto de urgencia número 010-2025, un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar, dice el título del decreto, la continuidad de la cadena de producción. A ver, hay varios rebotes de interpretaciones que se han hecho de este decreto de urgencia. Por un lado, por ejemplo, el hecho de disminuir la carga laboral que tiene la empresa, ¿no? Reducir el personal en Petroperú y destinando 240 millones de soles para achicar, justamente reducir esta planilla, pero además una división de activos de la empresa y la implementación de acciones de reconversión. ¿Qué significa todo esto? Estamos acompañados a esta hora de la mañana por el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, para preguntarle directamente, ¿es esta una medida que soluciona el problema de Petroperú, que permite una reorganización de la empresa, que finalmente acabe con estos salvatajes que se han venido inyectando desde el Estado a una empresa que lamentablemente no ha podido demostrar una buena gobernanza y el manejo de sus creencias? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está, ingeniero? Es una forma de resolver el problema de Petroperú, acabando con Petroperú. ¿Acabando? Con Petroperú. Yo tras lo que leo ahí, a Petroperú lo están descuartizando, ¿no? ¿Es una privatización de Petroperú? Finalmente sí. O sea, yo creo que va a terminar anulada Petroperú. Van a ver qué hacen con los distintos activos. Petroperú, en realidad, su activo importante es la refinería, ¿no? Y ahí está, en el decreto de urgencia, están abiertos los caminos para asimilar la refinería a lo que sea necesario. Creo que hay varias cosas que merecen resaltar. Una de ellas es colateral, pero me hace pensar, es que hay fondos de electrificación rural. Esos fondos de electrificación rural son fondos que se cobra al consumidor eléctrico para darle electricidad a quienes no tienen electricidad en el Perú. Ingeniero, estamos ingresando a temas bastante técnicos, pero sobre el punto de la privatización nos gustaría que escuchara parte de la entrevista que concedió Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, a RPP anoche. Tenemos sus declaraciones en las que él además descarta la privatización de la empresa estatal. Vamos a escuchar a Ernesto Álvarez y continuamos la entrevista. En este momento Petroperú no es atractiva para el capital privado, o sea, una liquidación como algún sector técnico solicitaba no es posible, pero tampoco era posible seguir manteniendo el déficit de Petroperú, la pésima gestión efectuada en los últimos años con dinero de los peruanos. Entonces, la solución equilibrada, la solución intermedia, es entregar Petroperú para una evaluación de carácter eminentemente técnica e imparcial. Bueno, es lo que dijo Ernesto Álvarez. El titular del Consejo de Ministros también, durante la entrevista, dijo que Proinversión deberá realizar una evaluación técnica de las unidades productivas de la empresa estatal. Pero como usted acaba de escuchar, descarta el tema de la privatización. ¿Cómo entender una evaluación por parte de Proinversión y al mismo tiempo comprender que no se trata de una privatización? O sea, creo que no se quiere decir que se trata de una privatización o se trata de evitar el término privatización, pero en el fondo, ¿qué cosa es Proinversión? Es una de las empresas que tiene como función la privatización de los activos del Estado. Esa es su especialidad. Entonces ha sido entregada a Proinversión. A Proinversión le están dando un... Pero un argumento de Álvarez es... A ver, lo poco atractivo que resulta justamente por los problemas económicos que tiene Petroperú para cualquier inversionista privado. Claro, pero eso no evita la privatización, porque lo que sucede es que es una empresa que tiene un valor negativo. Sí. Entonces, entre el Estado, que hasta ahora está que cubre los valores negativos, dice vamos a terminar con esto de una vez por todas y bueno, si hay que pagar algo, habrá que pagar algo para que alguien se la lleve, ¿no? Ingeniero, y sobre el futuro de la nueva refinería de Talara, ¿cierto? Lo que se establece en el decreto es que esta refinería puede ser separada en un bloque, ¿cierto?, para ser entregada a los operadores privados. Hay miles de millones invertidos y hoy registra pérdidas operativas significativas. O sea, ¿usted considera que el plan final aquí es de que el Estado deje de operar
deje de administrar la nueva refinería de Talara y pase definitivamente a manos privadas? Eso no está definido en el decreto de urgencia, No, pero la situación claro. se la pongo un ejemplo, Sí. ¿no? Una casa en el estado, en el mercado puede costar 300,000 soles, ¿ya? Y alguien la construye por 1,000,000. 700,000 soles ya los perdió. Entonces no hay forma que venda por 1,000,000 lo que vale 300,000. Y esa es la situación de la refinería. Esa refinería no llega a valer 4,000 millones de dólares. Y el costo constructivo ha sido como 6,500 millones de dólares. Claro. Y creo que entre las deudas y todo ha acumulado algo así como 8,000 millones de dólares. Entonces hay una parte que ya está perdida y la tiene que asumir el propietario, que es el Correcto, Estado. pero para usted, ¿cuál sería entonces el destino que habría diseñado el gobierno a través de este decreto de urgencia para esa refinería de Talara? O sea, creo que una de las cosas que está pensando ahí es ofrecerle a un operador privado examinar la refinería. Y entonces va a depender de lo que un operador privado pueda querer hacer con la refinería. ¿A qué se refiere con ello? Y a que alguien compra la refinería, entonces, ¿cuánto vale esa refinería? Esa refinería lo que vale es lo que pueden dar un margen de $10 que se gana por barril de petróleo procesado, con algo que podría dar en el día 95,000 barriles por día, que hasta ahora no los da permanentemente, y eso termina en un valor. Eso termina en un valor que no llega a 4,000 millones de dólares. Entonces, Quien compre la refinería puede decir, bueno, yo pago por esta refinería 3,000 millones de dólares si es que le voy a sacar 4,000, pero no me voy a hacer de la deuda de 6,500, porque no los vale. O sea, el problema fundamental es eso. Han construido... ¿el gobierno busca deshacerse de la refinería de Talara? El gobierno en estos momentos lo que busca es deshacerse del problema de cada cierto tiempo estarle inyectando dinero y que lo estén engañando. Porque la otra gran verdad es que Petroperú le ha estado mintiendo al gobierno y a la opinión pública cuando ha ido dando respuestas a medias, nunca dijo la verdad. Bien, permítanos por favor cumplir con nuestros anunciantes. Tenemos importantes anuncios a las 8:47, pero retomamos la entrevista con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi para preguntarle cómo quedará la capacidad o la responsabilidad subsidiaria que tiene Petroperú, porque eso también es importante. Si existe y se ha mantenido es porque tiene una responsabilidad subsidiaria en la distribución de combustible. Regresamos con nuestro invitado en unos instantes, son las 8:47. Gracias, 8 de la mañana con 50 minutos. Mávila Huertas y Carlos Villarreal con ustedes. Tenemos como invitado aquí en los estudios de RPP al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. También ha sido decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Yo quería preguntarle, ingeniero, con respecto a este proceso de reorganización, y hablo del abastecimiento en zonas críticas de combustible, ¿no? Si no me equivoco, Petroperú tiene casi el 85% del mercado en zonas como Loreto, Ucayali, Madre de Dios también, usted me corregirá. Sí. Allí no hay privados, ¿cierto? Entonces, si estamos con una empresa que tiene una insolvencia técnica y depende de préstamos, ¿se podría originar aquí una, diríamos, falla en el abastecimiento de combustible? ¿Cómo se puede garantizar, ¿no?, que en esas zonas no falte combustible en este proceso de reorganización? Sí. La infraestructura ya existe en la zona y quien la está operando es en estos momentos Petroperú. La puede operar un privado perfectamente. Yeah. Entonces, Petroperú de repente está perdiendo algo allí porque, por ejemplo, en algunos casos ha tenido que absorber el IGB, ¿no? Entonces, eso es cuestión de dinero. Eso se arregla. Eso no creo que sea mayor dificultad. No hay amenaza de desabastecimiento. No, pero bajo la condición de los combustibles. No, porque si los costos los absorbe el Estado en las diferencias, como ahora los ha venido absorbiendo Petroperú, no tendría por qué haber encarecimiento. El encarecimiento más bien es mirando a futuro en la otra función que realiza a medias Petroperú, que es el mercado de combustibles del Perú es un mercado imperfecto. Lo hemos visto tantas veces, ha bajado el precio internacional y los precios en los grifos no se alteran. Pero cuando sube el precio internacional, reaccionan inmediatamente. Entonces, el mercado es muy pequeño y el consumidor peruano paga precios muy altos por los combustibles. Entonces, Petroperú, una función que tenía que haber cumplido es ser un contrapeso para eso. Así es. Sobre esa pregunta, entonces, o sobre ese punto, usted dice no habría ningún inconveniente si es que ingresa capital privado.
a esa distribución de hidrocarburos. No, yo lo que me refiero es a que el abastecimiento de las zonas críticas no debería ser ningún problema, porque la infraestructura Ahora, está vayamos, y la toma un privado. De acuerdo, vayamos ahora a la refinería de Talara. La refinería de Talara, usted dice, es una suerte, de inversión que no ha sido productiva para el Estado. Ahora, en la eventualidad de que la refinería de Talara, como usted nos dice, pudiese llegar a manos privadas, ¿esa refinería podría utilizarse para lo que fue diseñada, o usted diría que hay otros usos que se le podría dar además para que resulte finalmente atractiva? Le digo esto porque el comentario del señor Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, ha sido: no es atractiva para capital privado, por lo tanto descarto. Pero de pronto, y si no se observa la refinería solamente como está funcionando ahora, sino de otra manera, ¿podría sí resultar atractiva? ¿A eso se refiere? Sí, yo conozco gente del sector privado, me ha hecho la consulta varias veces. Ellos tienen interés en otro subproducto de la refinería que no es para aquello que fue construida, que es además produce ácido sulfúrico. ¿Por qué quieren ácido sulfúrico? Porque tienen un proyecto de hacer una gran planta de fertilizantes y exportar fertilizantes. Y para los fertilizantes necesitan ácido sulfúrico. Incluso estaban pensando en crear una refinería mucho más grande para que los abastezca de la cantidad suficiente de ácido sulfúrico como para poder llevar a cabo su proceso de fertilización. Para este tema, me cuentan ellos que han conversado varias veces con el Estado. Muchas veces se les han dado la invitación y cuando han llegado para conversar con un alto funcionario, no los ha atendido y los ha atendido otra persona. Entonces, esa es una cosa que habría que explorar, habría que revisar si es un proyecto sensato. Y de repente puede ser un valor adicional para la refinería de Talara. Ingeniero, usted ha sido ministro de Energía y Minas, quizás nos puede orientar en ese sentido, porque ayer el premier Álvarez hablaba de una serie de privilegios, ¿no? Económicos para los altos directivos de Petroperú que son realmente inaceptables. ¿De qué tipo de privilegios hablamos, ¿no? ¿A qué se refiere con ello? O sea, esto para que la gente tenga una idea, ¿no? de lo que está pasando en Petroperú. Con mucho gusto se lo explico. Mire, para los trabajadores de Petroperú, para los que producen, ellos tienen a veces que vivir en selva, tienen que vivir en zonas inhóspitas, en situaciones muy difíciles. Entonces, ellos tienen un trato salarial especial. Okay. Ese trato salarial se expresa en algunos beneficios adicionales, un mayor número de sueldos, etcétera. Okay. Pero eso no tiene por qué tocar a la burocracia que tienen en el edificio que está en Lima, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, todos esos privilegios que fueron diseñados para un grupo de gente que realizaba esos trabajos de campo, ha sido asimilada por el resto de una organización, ¿no? Entonces, y Petroperú es una organización que históricamente hay que revisar los presidentes. ¿Cuántos presidentes de Petroperú han tenido como su primer trabajo en petróleo ser directamente presidente de la empresa? Hay muchísimos que han llegado, su primer cargo en la vida relacionado a hidrocarburos ha sido ser presidente de la empresa. Eso solamente pasa en una empresa estatal peruana, no pasa en otras empresas estatales. En Chile no pasaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, y junto con ellos hay un montón de burocracia de favor, de gente que ha llegado ahí a ganar un sueldo y a ocupar una plaza. Yo me acuerdo que en un momento Petroperú tenía como 30 gerencias, cuando menos de 10 es más que suficiente, ¿no? Entonces, es verdad, existe una gran burocracia que tiene unos privilegios muy grandes y he visto que en el decreto de urgencia están considerando un tema que creo que es necesario porque tiene que bajar el costo innecesario. ¿Cuántos trabajadores podrían salir de Petroperú? Fácilmente la mitad. ¿Eso significa? Estamos hablando de 1.000, 2.000 trabajadores. Depende de cómo lo estén manejando. O sea, yo lo que he percibido en Petroperú es demasiada burocracia y poca inversión en gente, en técnicos, en profesionales jóvenes que son los que tienen que conocer los procesos productivos, ¿no? Quisiera referirme ahora a quienes han criticado esta decisión del gobierno. Inclusive se está ya promoviendo una moción de censura contra la ministra de Economía por este tema. Pero hay quienes consideran, por ejemplo, que hacer esto que se quiere hacer con Petroperú podría poner en riesgo inclusive la soberanía energética del país. ¿Qué piensa al respecto sobre este argumento? Yo no creo que llegue a un tema como soberanía energética. O sea, Petroperú como empresa estatal
tiene algunas funciones que son importantes, pero en situaciones muy especiales. Mire, en un caso de conflicto armado, en un caso de emergencia nacional, Lima está amenazada por un super sismo que va a ocurrir en algún momento, claro, ¿no? Entonces, la necesidad de abastecimiento de combustible es importante, pero no es nada que no se pueda resolver también por otros medios y por otros marcos legales. Para mí, Petroperú, como todas las empresas estatales, representan dos puntos fundamentales, ¿ya? El primero es el conocimiento del mercado, porque el Perú es un país que vive de vender sus materias primas, de comercializar sus materias primas. Entonces necesita tener gente con conocimiento para que haga buenas transacciones sobre sus materias primas, para que recibamos por los minerales, por los productos pesqueros, por los hidrocarburos, lo que deberíamos razonablemente recibir y que no hagamos malas transacciones. Para eso sirve. Y para algunas situaciones especiales. Los otros temas, los otros temas son difíciles. El que no se pueda atender a la gente que está en las regiones como la zona de sierra o la zona de selva, se puede atender a través del capital privado y los precios se pueden mantener. Ahora, hay un tema pendiente también. Al cierre de 2025, Petroperú tenía una deuda de 977,8 millones de dólares. Y las estimaciones señalaban que llegaba a fines de año con una pérdida de 445,3 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con la deuda? ¿La asume el Estado? Sí, la tiene que asumir el Estado. Ahora, el Estado es el propietario. Es más, cuando la gente en el exterior ha invertido en Petroperú, no lo ha invertido por Petroperú, lo ha invertido porque le han dicho que el propietario de Petroperú es el Estado peruano. Y si Petroperú queda descalificado crediticiamente, esa descalificación va a alcanzar a todo el Perú, no solamente a las empresas estatales, también a lo privado. Entonces, ese es un tema que tiene que ser manejado con cuidado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso tiene que verlo globalmente. Lo que ha venido ocurriendo es que desde el presidente Castillo, lo que hemos visto son directorios de muy baja calificación y nunca ha habido el propósito de Petroperú de arreglar las cosas. La primera es de decir la verdad y lo segundo es arreglar las cosas. Yo siempre he dicho que se requiere hacer una auditoría de Petroperú, pero una auditoría que mire las decisiones estratégicas que se han tomado. Por lo que nos ha explicado, se trata de un camino irreversible para Petroperú. Sí, irreversible. Sí. ¿Y usted consideraría que esto es positivo, esto es negativo, depende de lo que vaya a hacer Proinversión? Es decir, todavía no podemos tener una respuesta clara sobre si la decisión adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas es la mejor para la petrolera estatal. Mire, es doloroso, pero es más positivo que negativo. Yo le veo aspectos positivos y les veo aspectos negativos. El problema había que resolverlo. No había otra alternativa. Y por lo menos aquí, me temo que no. Por lo menos aquí lo han hecho directamente, depende de cómo lo manejen. En el manejo pueden aparecer muchísimas cosas, entonces hay que ver cómo se lleva a cabo el manejo de la situación. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, muchas gracias por su visita aquí en los estudios de RPP. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Reiterado, feliz año. Feliz año también.